Mis cordiales saludos. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes el curso de Derechos Humanos 1, Derechos Individuales. En esta primera parte vamos a tratar sobre los derechos individuales, vamos a conceptualizarlo, vamos a decir la importancia y la clasificación que tiene. Ese es el punto de partida para todo lo que luego vamos a ir entendiendo sobre esta materia. ¿Cómo se definen los derechos individuales? Es un concepto perteneciente al derecho constitucional. Entonces estamos hablando de esos derechos que están ya protegidos dentro de lo que significa la positivización de los derechos humanos. Este concepto nace desde la concepción liberal que surge de la Ilustración. Hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, inmanentes e imprescindibles. El significado e importancia que tienen los derechos individuales, porque parte de la persona humana. No hay que olvidar que la Constitución dice, el fin supremo de toda sociedad es la persona humana. Entonces, este derecho individual es un concepto que tiene que ver con la moral, fundamentalmente la meta legal, o sea, más arriba de lo que significa la ley, que permite la transmisión lógica de los principios que sirven de guía para la acción del individuo, los principios que sirven de guía para la acción del mismo y su interrelación con otros. Preserva y protege la moralidad individual en un contexto social. Social porque cada individuo pertenece a un grupo social y parte de ese grupo social para integrarse a la sociedad. Es la conexión entre el código moral del hombre y el código legal de la asociación, entre la ética y la política. Es el fundamento de las leyes que deben ser abstractas y universales. Los derechos individuales son el medio para subordinar a todos los individuos asociados a una ley moral. Esto es importante considerar, este término que nos va a servir mucho de lo que significa la ley moral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes ven allí, estamos hablando de los derechos que tiene el individuo, por ejemplo, utilizando tres cosas fundamentales, que tiene que ver con la vida, y esa vida tiene que estar, para tener la vida necesita la alimentación, la salud, en la que los gobiernos tienen que ver con esto. Entonces son libertades, facultades, reivindicaciones relativas a los bienes primarios o básicos, o sea, buscando la satisfacción de la persona humana, que tiene que ver por lo menos con esa satisfacción de las tres necesidades fundamentales, como es la vivienda, como es su alimentación y como es el vestido, por lo menos. Eso es lo que tiene que velarse en ese aspecto y que tiene que ver. La vida encierra muchas cosas. Sin la vida no se puede hablar de este derecho que es fundamental de la persona humana. ¿Para qué? ¿Para quién son estos derechos individuales? Para todos. Eso es obvio. Ahí ustedes pueden mirar en la figura, estamos hablando de tú, o sea, de toda la raza, para todos los individuos en donde estén. De repente en sociedades más atrasadas o adelantadas somos uno. En este caso, en este derecho individual. Pues para todos, para toda persona, por el solo hecho de su condición humana. No importa el estatus, ni el sexo, ni la etnia, ni la nacionalidad. Ni siquiera importa dónde vives, un hombre más o menos, sino cómo es que tenemos que valorar ese derecho que tiene toda persona humana. ¿Para qué sirven estos derechos? ¿Para qué? Pretenden garantizar una vida digna. Eso es importantísimo, que muchas veces, una vida digna quiere decir siquiera que satisfaga sus necesidades elementales, como ya los he explicado. Pretende permitirnos ser personas. O sea, qué interesante es valorar ese lado de lo que uno tiene que pensar de ser persona como tal,
pretenden permitirnos desarrollar nuestra personalidad. Eso es importante. Además, esa personalidad que luego va a tener un proyecto de vida orientado a lo que significa la dignidad. La dignidad que encierra dos términos fundamentales, como es la justicia y como es la libertad. El hombre necesita la libertad y por tanto esa libertad tiene que darse en justicia. En definitiva, los derechos individuales son inherentes a la persona, inalienables, irrenunciables, pero y sobre todo irrevocables, incompatibles con los conceptos de raza, pueblo, grupo o clase social. O sea, nuestros derechos individuales son los alimentos, no al maltrato, a tener un trabajo digno, ¿no?, a la protección jurídica, a la igualdad y a la dignidad, como acabo de decirles. Los derechos individuales tienen las siguientes características, ¿no? Tenemos de ser universales para todos los hombres, inalienables, que no se pueden cambiar, vender o quitar, eso es importante, ¿no? Imprescindibles, no se extienden ni se pierden, irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, limitativas del poder del Estado. ¿Cómo se clasifican? Esto es importante, ¿no? Tener en cuenta cómo están clasificados. Están recogidos con las dos convenciones internacionales, ¿no? Distintas pueden clasificar los diferentes, los derechos individuales o fundamentales en dos grandes grupos. Derechos de primera generación, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad. Y de segunda generación se llaman así porque reciben reconocimiento constitucional. Después de la Primera Guerra Mundial se refieren a todos los derechos sociales, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social. Existe una incompatibilidad de naturaleza. Vamos viendo tanto a los derechos de primera generación como los derechos de segunda generación, que tiene que ver con estos derechos individuales. Tenemos, en la primera generación son derechos negativos, que obligan al resto de la sociedad o a los gobernantes a no atacar o coartar dichas libertades. O si no, lo más importante es que tienen que garantizar a esas libertades importantes que es propio del ser humano. En los derechos de segunda generación son los derechos positivos que imponen una carga, una obligación, sobre todo en la sociedad, de proporcionar unos bienes materiales a sus beneficiarios. O está buscando que esa persona no tenga el derecho de satisfacer sus necesidades, vuelvo a decir, por lo menos elementales, a tener una vida digna. Eso se muestra patente en la hora de aplicarlos. El derecho a la vida o a la propiedad obliga a no arrebatarlos. Sin embargo, el derecho al trabajo obliga a proporcionarlos. Eso es importante entender. En eso va adquiriendo tanto derechos y deberes que tiene la persona humana, ¿no?, para tener gozo de esos derechos. Es importante tener en cuenta que los derechos son producto de un acuerdo civil entre los hombres libres para convivir en concordia. Decir que uno tiene derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, equivale a decir, tú respeta mi vida, mi libertad, mi propiedad, así yo respetaré tu vida, tu libertad, tu propiedad. Convivir en armonía establece ciertos principios de conducta recta. Tú me respetas y yo te respeto igual. Ojo, entonces es tener ese derecho y también tiene el deber de saber, ¿no?, cómo valorar al otro, porque estás valorando a esa persona humana como lo eres tú. Eso es importante. Así cada individuo, al hacer un contrato tácito, se compromete como miembro de la soberanía
con los otros asociados y como miembro del Estado con el soberano. Imagínense ustedes cómo es que esa valoración, de hecho, estamos hablando de la persona humana, con su derecho fundamental, que es importantísimo en este aspecto. El principio de los derechos del individuo, por ser una extensión de la moralidad en un sistema social, impone una limitación al poder del Estado. Ese es uno de las situaciones que hay que tener en cuenta. Sirven como protección del individuo contra el uso de la fuerza de mayoría al subordinar al poder al derecho. Esto constituye un Estado de derecho donde el gobierno no está por encima de lo que es correcto, de lo que es justo, de la ética y de las normas universales de recta conducta ante la ley, más que todo garantizando a la persona humana, que eso es importante. El derecho fundamental del cual todos los demás son consecuencia es el derecho a la propia vida. Como la vida es un proceso de acción autosustentante y autogenerado. El derecho a la vida es la libertad de hacer todo aquello que requiere un ser racional para someterse, progresar, desarrollarse, florecer y disfrutar la vida, para resolver esos casos al Estado que establece protección legal contra los criminales, por ejemplo. Protege la vida. Esa es su labor fundamental. Protege, no solamente protege, además provee, ¿no? Tiene que proveer y además tiene que siempre estar pendiente de lo que puede pasar. La ley es organización colectiva del derecho individual de defender, incluso por la fuerza si fuera necesario, su vida, su libertad y su propiedad. Este derecho de legítima defensa antecede a la ley, sirve para garantizar la integridad de las personas, las libertades y las propiedades. Así, la justicia es el respeto recíproco de los derechos de cada uno en una relación con los otros. Qué interesante es eso, la toma de conciencia que debe tomar la persona misma y cómo si toma esa conciencia y se respeta y se quiere, va a pensar en el otro también, ¿no? En el otro que se merece igual protección, igual consideración, igual respeto. Entonces tendremos una convivencia importante en lo que significa estos derechos. El Estado de Derecho es entonces aquella asociación en la cual todo ciudadano, asociado libre y voluntariamente con el propósito de poder hacer lo que legítimamente conduce a los fines de su vida, se somete al imperio de la ley constituida para proteger los derechos individuales. O sea, el rol fundamental del Estado está dirigido, ya les digo, a la protección y a garantizar esos derechos humanos, esos derechos que tiene el individuo como tal, lo que llamamos los derechos fundamentales, que lo tenemos en la Constitución peruana en el primer capítulo, donde habla de los derechos fundamentales de la persona y que parte después los otros derechos. Entonces, los derechos son un conjunto de principios morales fundamentales, o sea, metalegales. ¿Qué significa esto? Que está por encima de las leyes, ¿no? Expresivos de la idea justicia y del orden que regula las relaciones de los ciudadanos entre sí y cuya observancia puede ser compuesta de manera coactiva, ¿no? Entonces, es importante tomar conciencia que estos derechos individuales, ¿no? Vuelvo a recalcar, que nuestra Constitución parte explicándonos todo y diciendo cuáles son nuestros derechos fundamentales. Por tanto, les agradezco muchísimo por la atención y ya estaremos en contacto para seguir trabajando sobre estos derechos.